Creo entonces que ya estamos los que vamos a participar el día de hoy de este espacio de devocional. Entonces, bueno, lo autopresento. El día de hoy me corresponde a mí, digamos, concluir el libro el Éxodo. Vamos a estar meditando en Éxodo 40. Entonces, vamos a iniciar orando, mis hermanos, que sea el Señor ayudándonos en esta mañana. Entonces, oremos. Buen Dios y Padre, en esta mañana, Señor, a ti damos toda la gloria, toda la honra, Señor, reconociéndote como el único Dios. En esta mañana, Señor, te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Padre, para que sea este quien ilumine nuestra mente, nuestros corazones, y así poder comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu sabio consejo nos guíe, Señor, en esta mañana y poder meditar a lo largo del día, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús te hemos pedido estas cosas. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar leyendo primeramente Éxodo 40. Leo entonces en favor de ustedes. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios. Y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés.
puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de todos, a la casa de Israel en todas sus jornadas. Bien, mis hermanos, entonces aquí tenemos lo que es Éxodo 40. Vamos a estar entonces haciendo un breve resumen de lo que sería el libro de Éxodo. Entonces, en favor de ustedes. El libro básicamente se divide en 3 secciones principales. Lo primero es la liberación del pueblo de Israel. Eso lo vemos de el Éxodo 1 hasta el versículo 18. El pueblo de Israel, aquellos descendientes de Jacob, se habían multiplicado en Egipto, lo que provocó que un nuevo faraón lo sometiera a una brutal esclavitud. Y es donde Dios llama a Moisés para que sea el líder que guíe a su pueblo a la libertad a través de las plagas. Dios demostró su poder sobre los dioses egipcios, culminando con la plaga del primogénito y la institución de la Pascua. El éxodo, la salida de Egipto, se sella con el milagroso cruce del Mar Rojo. Este evento, establece a Israel como un pueblo libre, redimido por el poder de Dios. Una segunda sección es el pacto, en Éxodo 19 al 24. Cuando vemos nosotros esto, es lo que pasa después de la liberación, donde Dios lleva a su pueblo al monte Sinaí, donde se revela en toda su gloria, y allí Dios establece un pacto solemne que es conocido como el pacto mosaico, y entrega a Moisés los 10 mandamientos y las leyes que deben regir la vida de la nación. Este pacto define a Israel como una nación santa y un reino de sacerdotes comprometidos a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Y lo tercero entonces que vemos en el resumen, como sección principal del libro de Éxodo, es la morada que Dios había mandado a Moisés. Eso lo vemos de Éxodo 25 hasta el capítulo de hoy, que es el 40. Y a raíz de la rebelión del becerro de oro, Dios reafirma su pacto y da instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. Este santuario portátil serviría como la morada de Dios en medio de su pueblo, y cada elemento, desde el arca de la alianza hasta los utensilios, tenía un propósito simbólico, y que todo apuntaba a la santidad de Dios y la necesidad de un acercamiento mediado. El libro entonces concluye con la gloria de Dios, lo que se conoce como la nube y la columna de fuego llenando el tabernáculo, lo que valida el santuario como su morada y su presencia guiando a su pueblo. En esta mañana yo he querido titular esta reflexión la consagración del tabernáculo. Dentro de ella vamos a ver 4 puntos. La preparación del tabernáculo sería lo primero, luego la consagración del sacerdocio, luego vamos a ver el cumplimiento de las instrucciones y por último la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, en cuanto a lo primero, la preparación de los versículos 1 al 8. El capítulo de Éxodo 40 no es un simple apéndice al relato de la construcción del tabernáculo, sino que más bien es el glorioso clímax de la redención de Israel.
3 meses tras meses, perdón, de arduo trabajo y obediencia minuciosa a las instrucciones divinas, este capítulo marca el momento en que Dios, habiendo sacado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, finalmente desciende para habitar en medio de ellos. Este acto no solo valida su obediencia, sino que también establece un nuevo paradigma en la relación entre Dios y la humanidad. Éxodo 40 es la culminación de un proceso que comenzó con el pacto en el Sinaí, demostrando que Dios, totalmente fiel a sus promesas, desea una intimidad tan profunda con su pueblo que decide morar físicamente con ellos. Entonces, el primer día del primer mes del segundo año, después de haber salido de Egipto, la orden de Dios hacia Moisés es clara y precisa: levantarás el tabernáculo. Es lo que le dice en el versículo 2. El tabernáculo no era solo una estructura, sino era un modelo del orden celestial en la tierra. Cada pieza, cada tela y cada utensilio tenía un propósito simbólico que apuntaba a la santidad de Dios y a la necesidad de mediación. La instalación de la tienda de reunión, el arca del pacto en el lugar santísimo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto y el lavacro, todo fue un acto de obediencia que preparaba el camino para que la gloria de Dios descendiera. La obediencia de Moisés, que la vemos de hecho repetida y que enfatiza mucho en el texto, es que hizo Moisés conforme a todo lo que Jehová le mandó. Esto resalta la importancia de seguir las instrucciones divinas. Y en ese sentido, entonces, mis hermanos, donde nosotros podemos ver claramente la importancia de que Moisés tenga esa obediencia que hizo en todo momento. Y estas instrucciones que Dios le daba debían ser seguidas al pie de la letra, sin añadir ni quitar nada, porque para que la presencia de Dios pueda manifestarse plenamente. Y con esto paso entonces a lo segundo, la consagración del sacerdocio. Y es aquí donde vemos la estructura. Después de la estructura, la atención se centra en el ministerio. Dios le ordena a Moisés ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y el sacerdote nosotros debemos verlo como algo que no era un privilegio para unos pocos, sino que más bien era una necesidad fundamental para que la relación entre un pueblo pecador y un Dios santo pudiera sostenerse. El acto de lavar, vestir y ungir a los sacerdotes, dice la Escritura que los santificaba, los versículos 13 al 15, separándolos para una función sagrada y que era única. Así que oficiar en los sacrificios y las ofrendas, intercediendo por el pueblo, esto era una labor realmente increíble. El sacerdocio era el puente, el camino por el cual el pueblo podía acercarse a Dios sin ser consumido por su santidad. Lo que podríamos decir es que sin el sacerdocio consagrado, el tabernáculo sería un lugar inaccesible y una morada santa que no podría ser visitada. Así que la consagración de los sacerdotes aseguraba que el propósito del tabernáculo, que es la comunión con Dios, pueda cumplirse. Y de ahí entonces la importancia de consagrar el sacerdocio. Lo tercero entonces es el cumplimiento de las instrucciones. Este segmento del capítulo, que va desde los versículos 16 al 33, es un relato, digamos, detallado y metódico que subraya la obediencia absoluta y precisa de Moisés. A lo largo de estos versículos, la frase "así lo hizo" o una similar se repite una y otra vez. Y esto nosotros no debemos verlo como redundancia, sino como un énfasis narrativo y teológico, porque cada acción de Moisés es una réplica exacta de lo que Dios le había ordenado a él previamente. Así que lo primero que vemos nosotros es el montaje del tabernáculo. Y Moisés comienza con la estructura exterior, levantando los postes, colocando las bases de plata y de bronce y asegurando las tablas. Luego vemos que cubre la estructura
con las cubiertas de lino y las pieles de tejón, asegurando que cada detalle esté en su lugar. Después de eso vemos cómo acomoda los objetos sagrados. Y una vez que la estructura ya está lista, Moisés introduce los objetos, primero el arca del pacto, que es llevada al lugar santísimo, digamos el corazón del santuario, y se coloca el velo que la separa del lugar santo. Luego entonces en el lugar santo se acomoda la mesa de los panes de la proposición y el candelabro y se enciende la lámpara. Y finalmente coloca el altar del incienso que se pone al frente al velo y se quema incienso allí mismo. Luego de eso vemos la organización del atrio y digamos que es el proceso donde termina con el mobiliario del atrio y es el altar del holocausto y el lavacro que se colocan en sus lugares y se hacen las primeras ofrendas. Este cumplimiento preciso demuestra que la santidad de la morada de Dios no dependía de la habilidad o el ingenio de Moisés, y esto debemos tenerlo nosotros sumamente claro, sino de su fidelidad a las órdenes divinas. Todas estas cosas, digamos, la ubicación que había dentro del tabernáculo, esto no dependía de la habilidad de Moisés, y mucho menos de su ingenio, como ya lo he dicho, sino de su fidelidad a las órdenes divinas. La obediencia perfecta de Moisés es lo que hace posible que la gloria de Dios descienda y habite en el tabernáculo, tal como se describirá en los versículos siguientes. Y con esto paso al cuarto y último punto, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, versículos 34 al 38. Entonces la culminación de este capítulo y de todo el libro de Éxodo se encuentra en los versículos 34 al 38. Cuando la nube de la gloria de Jehová cubrió el tabernáculo y su gloria llenó la morada. Este momento, mis hermanos, no fue un simple suceso meteorológico, sino que fue la manifestación visible y palpable de la presencia de Dios. Moisés, a pesar de ser el líder ungido por Dios, no pudo entrar a la tienda de reunión, lo que subraya la inmensurable santidad de Dios. La nube y la columna de fuego no solo demostraban que Dios estaba presente, sino que también se convertía en el centro de la vida de Israel. La vida del pueblo de Israel desde ese momento se regía por el movimiento de la nube. Y dice la Escritura que cuando la nube se levantaba, ellos se levantaban también, y que en el campamento y viajaban. Y decía también de que cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Así que, mi hermano, esta dependencia total de la señal divina es un recordatorio de que la guía de Dios es esencial para el camino de fe. La nube no era solo un símbolo, sino que era una guía práctica que les aseguraba que no estaban solos en el desierto. Era la prueba tangible de la fidelidad de Dios que los había prometido guiar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y mis hermanos, a modo de conclusión, Éxodo 40 establece un modelo teológico que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Es un anticipo de la encarnación de Cristo. Así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo, el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en Juan 1:14. Y así que Cristo es el tabernáculo viviente, el lugar donde la plenitud de la deidad mora corporalmente. A través de él, el velo que separaba a Dios del hombre fue rasgado, Mateo 27:51, permitiendo que la comunión que el tabernáculo solo podía simbolizar se hiciera realidad. De esta manera, Éxodo 40 no es solo un relato histórico, sino que es un fundamento para la fe cristiana. Nos enseña sobre la santidad de Dios, nos enseña también acerca de la necesidad de un mediador, de la importancia de la obediencia y la promesa de que Dios desea morar en su pueblo. Hoy en día el creyente es el tabernáculo del Espíritu Santo, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. Y nuestra vida debe ser una constante manifestación de la gloria de Dios. La nube que guió a Israel en el desierto es comparable a la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, mostrándonos el camino y asegurándonos que
La presencia de Dios no nos abandona. Así que mi hermano, eso de 40 es un final feliz para un viaje arduo. Es una promesa de que la presencia de Dios es real, tangible y también fiel. En cada detalle de este capítulo, desde la instalación de los elementos hasta el descenso de la nube, se encuentra el corazón de la historia de la redención. Dios en su gracia ha venido a vivir con su pueblo. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, una vez más extendemos y elevamos oración a ti, Señor, agradeciéndote primeramente por tu palabra, Señor, por tu guía y por tu santa instrucción para tu pueblo, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has permitido, Señor, ser expuestos, ser edificados por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido reconocer la necesidad que había de un mediador entre nosotros y tu santidad, Señor. Gracias porque hemos aprendido lo que es la obediencia, Señor, y lo que es esta carrera, y que no son nuestras fuerzas, no es nuestro ingenio, Señor, sino que siempre debemos obedecer en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder poner en práctica estas palabras, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre reconocer tu grandeza, Señor. En los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén.